Durante casi 70 años, casi todos los paneles solares del planeta se han fabricado con el mismo material. Silicio purificado a temperaturas extremas, cortado en obleas delgadísimas, ensamblado con un proceso que apenas ha cambiado en sus fundamentos desde los años 50. Y aquí está la cifra que pocas veces se menciona. China controla hoy entre el 80% y el 90% de toda la cadena mundial de producción de polisilicio y obleas de silicio. Cuando hablamos de energía solar, en realidad estamos hablando de una tecnología dominada casi por completo por un solo material y un solo país capaz de fabricarlo a la escala que el mundo necesita. El problema es que el silicio, por muy perfeccionado que esté su proceso de fabricación, se está acercando a un límite físico del que no puede escapar. Existe un techo teórico, conocido como el límite de Shockley-Queisser, que marca hasta qué punto una célula solar de un solo material puede convertir la luz del sol en electricidad. El silicio lleva años arañando ese límite centímetro a centímetro, y cada mejora adicional cuesta más innovación y dinero para un beneficio cada vez más pequeño. Pero el 12 de agosto de 2026, un equipo de la Universidad de Nanjing publicó en la revista Nature algo que cambió esa conversación. No fabricaron silicio más eficiente. Fabricaron paneles de un material completamente distinto, llamado perovskita, y por primera vez lo hicieron a tamaño real de panel comercial, superando al silicio en pruebas de campo reales, no solo en un laboratorio. Si te gustan los vídeos sobre avances tecnológicos que cambian las reglas de industrias enteras, dale like ahora mismo. Cuesta mucho esfuerzo hacer estos vídeos bien documentados, y suscríbete para no perderte el siguiente. Para entender por qué esto importa de verdad, tienes que entender tres cosas. ¿Por qué el silicio ha dominado la energía solar durante más de medio siglo sin apenas competencia real? ¿Por qué la perovskita llevaba más de una década prometiendo una revolución que nunca terminaba de llegar a los paneles reales? ¿Y qué hizo el equipo de Nanjing de forma distinta para que, por fin, esa promesa se cumpliera fuera del laboratorio? Piensa en por qué el silicio se convirtió en el estándar absoluto de la energía solar. No fue casualidad ni fue el único material capaz de convertir luz en electricidad. Fue sobre todo una cuestión de fiabilidad. El silicio es abundante, se entiende su comportamiento hasta el último detalle después de décadas de uso en la industria de los semiconductores, y sobre todo, aguanta. Un panel solar de silicio instalado hoy viene con garantías de 25 años o más, y los fabricantes pueden prometer esa cifra con total confianza porque hay décadas de paneles reales, expuestos al sol, la lluvia y el granizo, que respaldan esa promesa. Ese historial de fiabilidad es exactamente lo que ha hecho tan difícil desplazar al silicio, incluso cuando aparecían materiales teóricamente más prometedores. No basta con demostrar que un material nuevo puede convertir la luz en electricidad de forma más barata o más eficiente en un laboratorio. Hay que demostrar que ese panel seguirá funcionando de forma fiable durante 20 o 30 años de exposición real a la intemperie. Y esa clase de prueba solo se consigue con tiempo, no con un anuncio de laboratorio. Alrededor de ese estándar de fiabilidad, la industria entera construyó una cadena de suministro gigantesca. Fábricas de purificación de silicio, líneas de corte de obleas, plantas de ensamblaje de paneles, todo optimizado durante décadas para un solo material. Y como decíamos al principio, buena parte de esa cadena terminó concentrada en China, que hoy fabrica la inmensa mayoría del polisilicio y las obleas que usa el mundo entero. Cualquier alternativa al silicio no solo tenía que superarlo en rendimiento. La perovskita no es un descubrimiento reciente. Los científicos llevan más de una década entusiasmados con sus propiedades, y por buenas razones. A diferencia del silicio, que necesita ser fundido y purificado a temperaturas altísimas en procesos industriales carísimos, la perovskita se puede fabricar disolviendo sus componentes en un líquido y literalmente imprimiéndolos sobre una superficie, de forma parecida a como una impresora de inyección de tinta deposita pigmento sobre papel. Eso, en teoría, abarataría enormemente el proceso de fabricación de paneles solares. Además, en pruebas de laboratorio con células diminutas, del tamaño de una uña, la perovskita llevaba años batiendo récords de eficiencia
que rivalizaban e incluso superaban al silicio. El problema, el que llevaba frenando a esta tecnología durante toda una década, era que esos récords nunca sobrevivían el salto de una célula diminuta de laboratorio a un panel de tamaño real, del tamaño de una mesa de comedor, listo para instalarse en un tejado. Cada vez que un equipo de investigación intentaba escalar la fabricación de perovskita más allá de esas pequeñas muestras, aparecían defectos microscópicos en el recubrimiento que hacían perder una parte enorme del rendimiento. Cuanto más grande era el panel, más difícil resultaba mantener esa capa de material perfectamente uniforme en toda su superficie. Y había un segundo problema, casi tan grave como el primero. La perovskita se degradaba con la humedad y con el calor mucho más rápido que el silicio, lo que hacía temer que, incluso si se conseguía fabricar un panel grande y eficiente, no aguantara ni una fracción de los 25 años de garantía que ofrecía su competidor. Así que aquí está la trampa en la que había vivido la investigación de la perovskita durante más de 10 años. Podías conseguir una eficiencia espectacular en una célula diminuta. Podías, en teoría, fabricarla mucho más barata que el silicio, pero en cuanto intentabas escalarla a un tamaño útil y mantenerla funcionando de forma fiable con el paso del tiempo, el material se derrumbaba literalmente bajo el peso de sus propios defectos microscópicos. Decenas de laboratorios en todo el mundo llevaban años chocando exactamente contra ese mismo muro. Los propios investigadores del sector empezaron a hablar de esto como la trinidad imposible de la perovskita: eficiencia, tamaño y durabilidad. Conseguías una célula pequeña con una eficiencia espectacular, pero en cuanto la agrandabas, perdía rendimiento. Conseguías un panel grande que mantenía parte de esa eficiencia, pero se degradaba en semanas en lugar de años. Y si conseguías que aguantara algo más de tiempo, normalmente era a costa de sacrificar buena parte de la eficiencia que hacía atractiva a la perovskita en primer lugar. Nadie parecía capaz de resolver las tres cosas a la vez, y esa combinación de fracasos repetidos fue erosionando, año tras año, la paciencia de buena parte de la industria hacia esta tecnología. El equipo liderado por Xiao Ke y Hairen Tan en la Universidad de Nanjing, trabajando junto a ingenieros de la empresa solar Renshine, no buscó un material de perovskita completamente nuevo. Se centró en resolver el problema exacto que llevaba una década frenando a toda la tecnología: cómo mantener esa capa de material perfectamente uniforme y estable cuando se fabrica a tamaño real, no a tamaño de laboratorio. Su solución combinó dos técnicas. La primera, un proceso llamado de alta presión de vapor saturado, que controla con muchísima más precisión cómo se deposita y se seca la capa de perovskita sobre la superficie del panel, reduciendo drásticamente los defectos microscópicos que aparecían al escalar el tamaño. La segunda, una técnica de pasivación con carboxilato de plomo, que actúa como una especie de sellador a nivel molecular, tapando exactamente los puntos débiles de la estructura del material, donde antes se filtraba la humedad y se aceleraba la degradación. Piénsalo de esta forma. Es como si durante años los reposteros hubieran sabido hacer una tarta perfecta del tamaño de una magdalena, pero cada vez que intentaban hornear la misma receta en un molde grande, la masa se hundía en el centro y quedaba cruda por dentro. El equipo de Nanjing no inventó un ingrediente mágico nuevo. Descubrió exactamente qué parte del proceso de horneado había que ajustar para que la misma receta, a una escala mucho mayor, saliera perfecta de principio a fin. El resultado fue un panel de 0,72 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una mesa de comedor pequeña, que produjo un rendimiento eléctrico constante de 158,4 vatios bajo condiciones de prueba estandarizadas. Esa cifra equivale a una eficiencia certificada del 22,0% a escala completa de panel, un récord mundial para hardware de perovskita a este tamaño. El equipo también fabricó un módulo más pequeño, de 810 centímetros cuadrados, que alcanzó una eficiencia certificada del 24,0%, la primera vez que un módulo de perovskita de más de 800 centímetros cuadrados superaba esa barrera. Pero el dato que de verdad convirtió esto en una noticia mundial no vino del laboratorio, sino del campo.
Los investigadores instalaron paneles reales y los compararon, mes a mes, con sistemas de silicio equivalentes en condiciones idénticas. En marzo, el panel de perovskita generó un 3,42% más de electricidad diaria por unidad de capacidad instalada que el silicio. En abril, la ventaja subió al 3,79%. En mayo, con las temperaturas de primavera ya más altas, la diferencia se amplió hasta el 5,81%. Cuanto más subía la temperatura, más se ampliaba la ventaja de la perovskita, exactamente al contrario de lo que ocurre con el silicio, que pierde rendimiento con el calor. Y sobre la pregunta de la durabilidad, la que llevaba una década siendo el gran punto débil de esta tecnología, los módulos retuvieron el 96% de su eficiencia inicial después de 2.200 horas de seguimiento continuo en su punto de máxima potencia, cumpliendo además los requisitos de fiabilidad de la norma internacional IEC 61215, el mismo estándar que se usa para certificar paneles de silicio comerciales. Piensa en lo que significan estos tres datos juntos, no por separado. No es solo que el panel fuera eficiente en una prueba de laboratorio puntual, es que generó más electricidad que el silicio mes tras mes, en condiciones reales de campo, mientras al mismo tiempo pasaba una prueba de estrés de casi 3 meses sin apenas perder rendimiento. Son exactamente los tres elementos de la trinidad imposible que mencionábamos antes: eficiencia, tamaño real y durabilidad, apareciendo juntos en el mismo estudio por primera vez desde que empezó la carrera por comercializar esta tecnología. Lo que ocurrió en Nanjing se enmarca dentro de una oleada mucho más amplia de avances chinos en esta misma tecnología a lo largo de 2026. En abril, científicos chinos certificaron una eficiencia del 27,17% en una célula de perovskita con arquitectura invertida, desarrollada por investigadores de las universidades de Nankai y el Instituto de Tecnología de Beijing. En julio, un equipo del Instituto de Química de la Academia China de Ciencias, liderado por Li Yongfang y Meng Lei, alcanzó un 28,04% de eficiencia en una célula tándem de perovskita y material orgánico, publicada también en Nature. La empresa LONGi, uno de los mayores fabricantes de paneles solares del mundo, había alcanzado ya en 2025 una eficiencia del 34,85%, combinando perovskita con silicio en una célula tándem, la cifra más alta jamás registrada para esta combinación de materiales. Y Trina Solar, otro gigante del sector, consiguió eficiencias del 29,2% en células de tamaño completo y del 32,6% en células recortadas, usando obleas del estándar industrial de 210 milímetros, no muestras diminutas de laboratorio. Este patrón importa porque demuestra que el avance de Nanjing no fue un golpe de suerte aislado de un solo equipo de investigación. Fue la culminación de varios grupos de investigación chinos, trabajando en paralelo desde universidades y empresas distintas, resolviendo cada uno una pieza distinta del mismo rompecabezas. Cómo llevar la perovskita del laboratorio a la fábrica sin perder por el camino ni su eficiencia ni su durabilidad. Fíjate en lo que dice esto sobre cómo avanza de verdad una industria científica cuando un obstáculo que parecía permanente empieza a ceder. Durante años, cada laboratorio chino que trabajaba en perovskita lo hacía casi de forma aislada, publicando récords de eficiencia en muestras diminutas sin que ninguno lograra el salto a un panel real. En cuanto el equipo de Nanjing demostró que ese salto era posible, el resto de grupos de investigación del país aceleraron sus propios anuncios casi al mismo tiempo, como si el propio avance hubiera confirmado que merecía la pena seguir invirtiendo esfuerzo en la misma dirección. China no es la única que corre en esta dirección. El año pasado, la empresa surcoreana Qcells, propiedad del gigante Hanwha, estableció un récord mundial de eficiencia para células de silicio de gran superficie, alcanzando un 28,6%, combinando una capa superior de perovskita con una base de silicio. Fue un logro significativo precisamente porque se consiguió en una célula industrial de tamaño completo, pensada para fabricación en masa, no en un prototipo de laboratorio. En Estados Unidos,
La empresa Tandem PV abrió en 2026 una fábrica de demostración en Fremont, California, con capacidad para producir 40 megavatios de paneles tándem de perovskita y silicio al año. Según la propia compañía, el objetivo de esta planta es validar la producción a gran formato y acelerar la adopción de esta tecnología en el mercado. Exactamente el mismo obstáculo, pasar de la demostración a la fabricación real a escala, que el equipo de Nanjing acaba de superar por su lado. Es revelador que tres potencias industriales distintas, China, Corea del Sur y Estados Unidos, estén invirtiendo en la misma dirección casi al mismo tiempo, cada una con su propia variante técnica del problema. Ninguna de ellas está copiando exactamente el enfoque de las demás. Corea del Sur apostó por perfeccionar la combinación tándem sobre una base de silicio ya existente. China, con el equipo de Nanjing, se centró en resolver el problema de fabricación de la perovskita como material independiente. Y Estados Unidos está apostando por validar la manufactura a gran escala antes incluso de perseguir el récord de eficiencia más alto posible. Tres caminos distintos hacia el mismo destino, lo que sugiere que el momento de que esta tecnología llegue de verdad al mercado masivo ya no depende de un solo avance aislado, sino de una convergencia de esfuerzos que se refuerzan entre sí. Este ambiente de competencia global no es casual. Para países como Estados Unidos y los de la Unión Europea, la perovskita representa además algo más que una mejora de eficiencia. Es una vía potencial para construir una cadena de suministro solar propia, independiente del dominio casi total que China ejerce sobre el polisilicio. Los materiales que necesita la perovskita, como el yodo, el bromo y ciertas sales orgánicas, son mucho más abundantes a nivel mundial y no dependen de la misma concentración industrial que el silicio refinado. Y aquí está la parte que cualquier análisis serio tiene que incluir, porque sin ella esta historia sonaría a victoria total y no a ingeniería real. La perovskita de alto rendimiento contiene trazas de plomo soluble en agua, un detalle que preocupa a los reguladores ambientales, aunque el volumen total sea insignificante comparado con el plomo que ya se usa en las soldaduras de los paneles de silicio actuales. Los fabricantes están desarrollando barreras poliméricas capaces de inmovilizar ese plomo en caso de rotura del panel, para cumplir con las estrictas normativas europeas de sustancias peligrosas, pero es un obstáculo regulatorio real que todavía hay que resolver caso por caso en cada mercado. Tampoco hay que perder de vista la escala del tiempo. 2.200 horas de seguimiento continuo suenan impresionantes, y lo son para una tecnología que hace apenas unos años ni siquiera sobrevivía intacta a una sola semana de exposición real. Pero son apenas unos 3 meses de funcionamiento continuo, una fracción diminuta de los 25 años de garantía que la industria del silicio respalda con décadas de paneles reales instalados en tejados de todo el mundo. La ingeniería detrás de este avance es sólida y verificable, pero la prueba definitiva de que esta tecnología aguanta décadas, no meses, todavía está por completarse, y solo el paso del tiempo puede ofrecer esa certeza. Además, esta carrera no la lidera China en solitario, ni mucho menos. Corea del Sur, con Q-Cells, y Estados Unidos, con Tandem PV, están avanzando en direcciones muy similares, cada uno aportando piezas distintas al mismo objetivo compartido de hacer que la perovskita funcione de verdad a escala industrial. Lo que ha demostrado el equipo de Nanjing es un paso real y verificado hacia adelante, no la línea de meta de una carrera que en realidad recién empieza a definirse. Durante más de una década, la perovskita fue la tecnología solar del futuro que nunca terminaba de llegar. Cada pocos meses aparecía un nuevo récord de eficiencia en un laboratorio en algún rincón del mundo, y cada vez la misma pregunta quedaba sin respuesta. ¿Aguantará esto fuera de una sala controlada, en un tejado real, bajo la lluvia y el sol de verdad? El equipo de Nanjing no respondió esa pregunta con otro récord de laboratorio. La respondió con paneles reales, midiendo electricidad real, mes tras mes, frente al material que llevaba 70 años dominando sin apenas competencia. Piensa en lo que esto significa más allá de la energía solar en concreto. Cada material que parece haber alcanzado su límite físico, ya sea el silicio en los paneles solares o cualquier otra tecnología que hoy damos por asentada,
Tarde o temprano se enfrenta a un competidor que promete superarlo, y casi siempre ese competidor se queda atascado exactamente en el mismo punto, el salto entre el laboratorio y la fabricación real. Lo que distingue a un verdadero avance de una simple promesa de laboratorio no es la cifra de eficiencia que consigue en una muestra diminuta. Es si alguien, en algún momento, consigue resolver el problema aburrido y poco glamuroso de fabricarlo igual de bien a un tamaño que de verdad importa. Todavía queda camino por recorrer. La cuestión del plomo sigue abierta desde el punto de vista regulatorio. La durabilidad a largo plazo solo se demuestra con el paso de los años, no con un anuncio de prensa. Y el resto del mundo, desde Corea del Sur hasta Estados Unidos, avanza en direcciones parecidas casi al mismo ritmo. Pero por primera vez, la pregunta que llevaba 10 años flotando sobre la perovskita, si algún día conseguiría salir del laboratorio y funcionar de verdad, tiene una respuesta parcial y verificable. Y esa respuesta es sí. Y quizás lo más revelador de toda esta historia es que el avance decisivo no vino de descubrir un material nuevo ni de batir otro récord de laboratorio, algo que el sector llevaba haciendo cada pocos meses durante más de 10 años sin que cambiara realmente nada. Si este vídeo te hizo mirar de otra forma algo tan cotidiano como los paneles solares que ves en un tejado, dale like y suscríbete para no perderte los próximos avances que están cambiando industrias enteras sin que la mayoría de la gente se entere. Activa las notificaciones para no perderte el siguiente vídeo. Y ahora te toca a ti. Si el problema durante 10 años no era la eficiencia de la perovskita, sino simplemente conseguir fabricarla igual de bien a tamaño real, ¿qué otras tecnologías crees que hoy siguen estancadas en el laboratorio, no por falta de una buena idea, sino por ese mismo salto aburrido entre la muestra pequeña y la fábrica de verdad? Cuéntamelo en los comentarios.